Muy bien, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con el estudio de superficies paramétricas. Vamos a recordar un poquito la definición de superficie regular, ¿sí? Más que superficie regular, de parametrización regular. Eh, y para luego poder presentar el concepto de plano tangente. Va muy de la mano con parametrizaciones regulares, ¿sí? Yo les había dicho que con curvas regulares, bueno, teníamos que los vectores de velocidad siempre eran distintos de cero, eso nos permitía definir rectas tangentes a las curvas, y aquí va a pasar algo parecido. Yo necesito regularidad en los puntos de la superficie donde quiero definir de manera única un plano tangente, ¿sí? Bien, entonces, recordemos que una superficie paramétrica era un subconjunto de R3 que se puede escribir como la imagen de cierto tipo de función, ¿sí? Ese va a ser x de u, de x, está definido un conjunto u, subconjunto de R2, es una función sobreyectiva, con valores o puntos en la superficie S, ¿sí? A esta X uno la llamaba parametrización de S. Una parametrización de S, pueden ser varias, ¿sí? Y bueno, decíamos que X es regular. Sí. Bueno, por cierto, este es un preferiblemente abierto. Pueden haber excepciones que las comento cuando corresponde, sí, pero por el momento pueden pensar en los dominios de las parametrizaciones como conjuntos abiertos. Entonces decíamos que la parametrización, esa función que está allí, que me cubre el conjunto de superficie, es regular si es C1 y si el diferencial de X de X0 es una transformación lineal inyectiva para todo punto X0. ¿Bien? Y esto es equivalente así que X sub U evaluado en X0 y X sub B evaluado en X0. Si yo tomar el producto vectorial de esos dos vectores, obteníamos un vector diferente de 0. Sí, esos X sub U y X sub B eran las columnas de la matriz jacobiana, es decir, la matriz que representa al diferencial en X0, ¿sí? Y bueno, esa condición la queríamos que se cumpliera en todo punto del dominio de la parametrización. ¿Ok? Bien. Esto que está acá, una expresión bastante algebraica, tiene mucha geometría detrás. ¿Sí? Eso es lo que nos va a permitir hablar de planos tangentes de superficies. ¿Ok? R0, ¿dónde? Acá vamos a hacer X0. Sí, X0 un punto, cualquier punto de U. No sé si era eso lo que preguntabas. Bien. Entonces, bueno, recordemos que esa parametrización dependía de las variables que se movían en ese abierto U. Lo podemos escribir como X minúscula de U, de I, de U, de Z, de U, de. Bien. Si calculamos el diferencial de X en cualquier par V, es decir, en cualquier punto de U, esto voy a crear una matriz de esta forma, derivada parcial de X
respecto a U, derivación parcial de X respecto a B, derivación parcial de Y respecto a U, parcial de Y respecto a B, y finalmente derivada parcial de Z respecto a U y derivada parcial de Z respecto a U. Bien. Esta columna que está acá es este vector X sub Q, y esta columna de acá es el X sub B. ¿Ok? Bien. Una manera de pensar esos vectores es verlos como vectores tangentes a ciertas curvas definidas o contenidas, mejor dicho, dentro de la superficie S. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tenemos un punto X0, vamos a escribirlo como U0 de 0, ¿sí? Fijamos un par de parámetros que son los puntos en el dominio. Y si evaluamos la parametrización allí, eso nos da un punto en la superficie, vamos a llamarlo P. P que pertenece a S. Bien. Entonces, si fijamos, B0 y dejamos que el parámetro U se mueva libremente, nosotros obtenemos una curva. Tenemos una curva que manda a U en X de U como B0. ¿Sí? Esto que está acá es una función de variable real con valores vectoriales. Lo que conocíamos anteriormente como, lo que conocemos mejor dicho como curva paramétrica. Bien. Esta curva que está aquí, pero se le llama U curva. Y también de manera parecida, si fijamos la coordenada 0 de este punto, eso define otra curva. Dejamos que B se mueva libremente acá en esta fórmula, el U queda fijo igual a U0. Y esto me define una curva con la fórmula X evaluada en U0 con B. Esto que está acá es otra curva paramétrica que se conoce como B curva. ¿Por qué les comento esto? Bueno, para dar una descripción geométrica de estos dos vectores que aparecen acá. ¿Sí? Esas curvas se obtienen intersectando la superficie con el plano U igual a 0 y la otra con el plano B igual a 0. Es decir, vamos a hacer un dibujo acá para entendernos. Vamos a suponer que acá está el dominio U de la parametrización y acá tenemos el punto con coordenadas U0, B0 dentro de U. Acá se mueve la variable U, en este otro se mueve la variable B. Y arriba, vamos a suponer que la superficie tiene esta forma genérica. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando fijamos B0? ¿Sí? Primero vamos a ubicar dónde están U0 y B0 sobre los ejes. El U0 estaría por acá. B sub 0 por acá. ¿Y cómo son los puntos que tienen la forma U arbitrario y B0 fijo? Bueno, son los que están ubicados a lo largo de esta recta. ¿Sí? Sí, son todos los que están acá. O sea, acá los puntos son de la forma U, B0, sin salirme del dominio U. Y bueno, ¿qué pasa si yo evalúo este segmento de recta a través de la parametrización X?
Eso me da una curva sobre la superficie, ¿sí? Esto que pinta acá en azul sobre la superficie S es la U curva. Y bueno, si ahora lo que hacemos es fijar U0 y mover el B, eso me da este segmento acá que vamos a pintar otro color. Y estos son los puntos de la forma U0,B. Evaluamos. Y eso nos da otra curva, a la cual llamamos B curva. Bien. Entonces, a lo que quería llegar era que si ustedes toman la U curva, la derivan respecto a U y evalúan en U0, obtienen justamente este vector que está aquí. ¿Sí? Que va a ser un vector tangente a la U curva en el punto P. Entonces, el punto que está acá, donde se intersectan ambas curvas, es el punto que llamamos P, X de U0 es 0. Este vector que acabo de pintar acá sería X sub U en X0. Y por acá tendríamos, de manera análoga, usando la B curva, X sub P evaluado en X0. ¿Sí? Entonces, bueno. Fíjense que si en el punto P la superficie es regular, mejor dicho, la parametrización es regular, ¿qué pasa? Bueno, si este producto vectorial es diferente del vector 0, entonces esos vectores X sub U y X sub B no van a ser colineales, ¿sí? El ángulo entre ellos no va a ser ni 0 ni pi. Entonces, ¿qué pasa? Algebraicamente hablando, que esos vectores van a ser linealmente independientes, ¿sí? Y si son linealmente independientes, yo puedo considerar todas las combinaciones lineales de esos vectores. Ese conjunto de combinaciones lineales es un espacio vectorial de dimensión 2. Y bueno, eso va a ser justamente la definición algebraica del plano tangente. ¿Sí? Es el plano generado por estos dos vectores, XU, XB, evaluados en X0, en el punto donde vamos a construir el plano. ¿Bien? ¿Se entiende esa idea? Una pregunta, ¿ustedes ven bien el pizarrón? Siento que hay demasiada luz. Pregunto por si acaso. Y acá pregunto nuevamente. ¿Se entendió por qué estos vectores que están acá en la definición de parametrización regular los puedo ver como vectores tangentes a esas curvas coordenadas? ¿Sí me siguen? Sí, bueno. Cualquier cosa me preguntan, ¿ok? Bueno, entonces ahora ya estamos listos para definir plano tangente de una superficie en un punto, siempre y cuando la superficie tenga parametrización regular, ¿ok? Vimos, por ejemplo, en la clase anterior, superficies que no tenían parametrizaciones regulares. Por ejemplo, el cono. Cuando tomamos cierta parametrización, vimos que en el punto que corresponde al pico del cono, allí la función no era de clase C1, entonces mucho menos va a ser regular allí. Y bueno, el problema geométricamente, si graficábamos el cono, era que en ese punto podíamos trazar una cantidad infinita de planos tangentes, ¿sí? Entonces no se puede hacer ese procedimiento geométrico de manera única. Y ese tipo de problemas o otros problemas donde, por ejemplo, ni siquiera se puede definir ni un solo plano tangente, un punto, eso ocurre
cuando la parametrización presenta problemas de regularidad, justamente. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a definir por fin el concepto del plano tangente. Luego vamos a ver una caracterización de cómo son los puntos en el plano tangente. Y después hacemos un ejemplo. Bien. Entonces, función. Sea S. Una superficie paramétrica. De X igual a S. Es una parametrización regular. ¿Sí? Si P igual X U sub 0 de 0 es un punto de S, se define el plano tangente a S en P como, bueno, tiene que ver con la idea de espacio vectorial, ¿sí? Ese conjunto, ese plano vamos a notar que sub S yo les había dicho que el plano no lo construía tomando combinaciones lineales de XU y XB. ¿Sí? Entonces, esto va a ser, a ver, ¿cómo llamamos a las escalares? A ver, ¿qué otra cosa acá? Sí, vale. Tomamos cualquier combinación lineal de estos dos. T por X sub U 0, 0, más H, X sub P, 0, 0. Sí, acá estoy considerando todas las combinaciones lineales de esos vectores que son linealmente independientes y eso sabemos que me genera un plano. ¿Cuál es el problema? Que si dejamos esto así, tenemos un plano que pasa por el origen, ¿sí? Haciendo t igual a h igual a 0, obtengo el punto 0, entonces el plano pasa por el origen, pero yo necesito que el plano pase por P. Si yo dejo eso como está, no necesariamente pasa por P. Por ejemplo, si la superficie no está en el origen, para empezar, si el punto P no es el origen, entonces ese no necesariamente va a ser el plano tangente que pasa por P. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Bueno, simplemente a esa combinación lineal que está allí le sumamos el punto por donde queremos que pase el plano, en este caso P. Y acá T y H son escalares arbitrarios. ¿Ok? Ese conjunto que está allí es lo que se conoce como un subespacio afín. ¿Cómo forman subespacios afines? Toman un espacio vectorial y le suman un punto. A todos los puntos del espacio vectorial le suman un punto fijo. Y eso resulta en un conjunto que no necesariamente es un espacio vectorial, pero tiene cierto comportamiento lineal. Entonces, el nombre que recibe es espacio afín. ¿Ok? Y bueno, la idea es que, repito, esta expresión que está acá, ese plano generado por esos vectores va a pasar por el origen, pero no necesariamente por P. Queremos que pase por P, le sumamos P. ¿Ok? Lo que hacemos geométricamente es que el plano
considerando estos dos sumandos solamente, va a quedar ubicado por acá, pasando por el origen, y al sumarle P, lo que hacemos es trasladar este plano de acá hasta acá. De esa manera me queda acá arriba. Bien. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Preguntas con la definición? Bueno, yo les había dicho que quería que viéramos una caracterización de los vectores que están en ese plano, pero para que se entienda bien la definición, vamos a hacer un ejemplo primero. ¿Bien? Entonces, bueno, permítanme borrar acá. Bien. Un ejemplito. Me dan esa superficie, el paraboloide circular, representado por esa igualdad, z igual x cuadrado más y cuadrado. Y me piden que halle el plano tangente en el punto 1, 1, 2. Sí, lo primero que hay que verificar es que el punto efectivamente esté en la superficie. ¿Y está? Sí, porque si yo hago x igual 1, y igual 1 y z igual 2, la igualdad se satisface. ¿Ok? Bien. Entonces, primer problema. Me dicen quién es la superficie, pero no está parametrizada. Yo necesito parametrizarla para poder calcular el plano tangente, ¿sí? Mediante la definición que vimos. Entonces, primera tarea, tenemos que hallar una parametrización de esa superficie. Ah, pero la superficie tiene una expresión que la define, que es z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Es decir, la altura de cualquier punto en esa superficie, la altura z, está en función de x e y. Entonces, esa superficie la podemos pensar como la gráfica de una función escalar. Entonces, bueno, si esto es la gráfica de una función escalar, en ese caso sabemos cómo son las parametrizaciones. Dimos una descripción general y en este caso específico podemos tomar x definido en todo R2 S dado por x de v igual u de u cuadrado más b cuadrado. Bien, ¿se entiende por qué esa es la parametrización? Se acaba para todo. V en el dominio, que en este caso son todos los vectores. Sí, con esa expresión yo cubro todo el paraboloide circular. Recuerden que este paraboloide es como una especie de copa que se abre hacia arriba, ¿sí?
Y por otro lado, estamos considerando el punto 1, 1, 2. Que está ubicado aquí. Y queremos calcular el plano tangente. ¿Sí? Entonces, bueno, necesitamos los dos vectores que determinan la dirección de ese plano. ¿Sí? Tengo que calcular x sub u y x sub b. Y eso es muy sencillo. Simplemente el primero lo calculo derivando la parametrización respecto a u y el segundo derivando la parametrización respecto a b. Podemos generar que x sub u es 1, 0, sub, x sub b es 0, 1, 2b. ¿Sí? Ahora pregunto, para poder sacar ese plano tangente, tenemos una teoría detrás que me pide verificar primero que la parametrización sea regular. Recuerden, regular significa C1 y que estos vectores sean linealmente independientes. ¿Es C1? Sí, claramente, porque las funciones componentes de X son polinomios y los polinomios son C1. Y esos vectores que están allí son linealmente independientes también, ¿sí? Porque este tiene la primera componente distinta de 0 y este la primera componente igual a 0. Entonces ya con eso es suficiente para saber que van a ser linealmente independientes. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, podemos calcular el plano tangente diciendo, vamos a poner acá, PS. Por cierto, antes de eso yo necesito evaluar esos vectores en el punto donde queremos el plano. ¿Sí? El punto donde queremos el plano es 1, 1, 2. Y este punto corresponde a X evaluado en 1, 1. 1, 1 dentro del dominio de la parametrización. Bien. Entonces, bueno, tengo que armar el plano tangente con estos vectores, pero evaluados en 1, 1. Entonces, bueno, vamos a tener sub u en 1, 1, va a ser el vector 1, 0, 2, y x sub b en 1, 1, el vector 0, 1, 2. Entonces, vamos a seguir acá. Usando la definición del plano tangente, tenemos que el plano tangente en el punto 1, 1, 2 a esa superficie es la combinación lineal de sus vectores de punto 0, 2 más h 0, 1, 2 más el punto por donde va a pasar, el punto 1, 2. Y listo. Ya hemos calculado el plano tangente. Si lo dejan así, está bien. Ahora yo les voy a mostrar otra manera de obtenerlo, ¿ok? Para aprovechar el ejemplo. Bien, recuerden del curso de Galuno que ustedes pueden formar un plano considerando los vectores de dirección que lo generen, o también a través de un vector normal, uno toma un vector normal de dirección para ese plano y hace cierto producto interno para obtener otra expresión, lo que sería la ecuación, creo que se llama ecuación algebraica del plano. Esta que está aquí se llama la ecuación paramétrica, ¿sí? Porque depende de los parámetros t y h. Y hay otra ecuación que es la ecuación algebraica, que es de la forma ax más bi más cz igual a d.
Entonces, bueno, vamos a obtener el plano de esa forma también, ¿ok? Entonces necesito un vector de dirección que sea perpendicular al plano, ¿sí? ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, una forma es tomar el producto luz vector 2. Entonces, si hacemos esto, bueno, ya saben, tienen que hacer cierto determinante. Claro que ustedes ya saben calcular, ¿ok? Entonces voy a poner directamente cuánto da. Esto me va a dar menos 2 y 1. Bien. Entonces, bueno, esa es la dirección del plano tangente. Supongamos que el plano es este. Acá tienen esta dirección, que es menos 2, 1. Y vamos a tomar acá un punto genérico del plano con coordenadas x y z. ¿Sí? Acá por otro lado está el punto por donde pasa el plano, el punto 1, 1, 2. Y recuerden que todos los puntos que están sobre el plano cumplen la propiedad de que este vector que conecta el origen del plano 1, 1, 2 con x y z va a ser perpendicular a la dirección normal del plano. ¿Sí? Es decir, el producto interno de menos 2, 1 con x y z menos 1, 1, 2, eso tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces desarrollamos esto de acá. Va a ser el producto interno para menos 2, menos 1. Menos 1 por y menos 1 por z menos 2, 0. Hacemos esa cuenta, me va a quedar menos 2 por x menos 1, menos 2 por y menos 1 y 1 por, bueno, 1 por z menos 2 es z menos 2. Todo eso igualado a 0. Entonces me queda menos 2x menos 2y más z más 2, 2 menos 2 igual a 0. 2x menos 2y z igual a menos 2, o si lo prefieren, 2x, 2y, menos z igual a 2. Y bueno, esa que está ahí es la ecuación algebraica del plano. Entonces, si ustedes me dicen que el plano tangente es este conjunto, o el conjunto de los x y z que cumplen con esta igualdad, las dos respuestas están bien. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá abajo también. El plano tangente 1, 1, 2, superficie S, va a ser todo el x y z en el 3. Es que 2x más 2y menos z es igual a 2. Entonces, bueno, son dos maneras para calcular el plano tangente en un punto, ¿sí? Si les gusta más la ecuación paramétrica, lo pueden dejar así. Si les gusta más la algebraica, tienen la opción de abajo. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Sí? ¿Seguros? Voy a ir borrando acá. ¿Okay?
Muy bien, para cerrar la parte de plano tangente, lo que quiero hacer es conectar, digámoslo así, la teoría de superficies con la teoría de curvas paramétricas que ya vimos, ¿sí? Hay una relación allí mucho más profunda que la que ya les di con las U curvas y las B curvas. Entonces, bueno, para eso vamos a necesitar una definición nueva, que es la definición de vector tangente, ¿sí? Ponerla por acá. Tomar S y una superficie paramétrica nuevamente la parametrización X regular. Entonces, vamos a decir que un vector P diferente del vector 0 en R3 es un vector tangente a S en un punto P perteneciente a la superficie S si existe una curva paramétrica regular alfa de I en S, es decir, la curva tiene traza o recorrido dentro de la superficie. Aquí, alfa evaluado en P sub 0 es igual a P, y alfa prima evaluado en P sub 0 es igual al vector B para el punto P sub 0 y bien. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer un dibujo acá a la izquierda para que se entienda. Imaginen, tengan acá la superficie S, acá tiene el punto P, y acá el lado tangente. Este plano está generado por los vectores X sub U y X sub B. Esos X sub U y X sub B pertenecen al plano tangente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque lo generan. ¿Bien? ¿Y qué más? Ya yo les había contado que esos dos vectores los podemos ver como la velocidad de ciertas curvas paramétricas, a saber, la U curva y la B curva, ¿sí? Lo que me está diciendo esta definición de vector tangente es que cualquier otro vector que yo considere tangente a la superficie, por ejemplo, B por acá, ese vector yo lo puedo representar también como la velocidad de alguna curva contenida dentro de la superficie, ¿sí? Es decir, que podemos armar
de cierta forma una curva parametrizada alfa sería alfa de t, tal que en cierto parámetro, en t0, la parametrización alfa de t va a valer p, y este vector tangente va a ser justamente la velocidad de esa parametrización en el parámetro t0 por donde pasa la... perdón, para el parámetro t0, para el cual la curva pasa por el punto P, el punto donde yo estoy calculando el planta. Bien. Entonces, esta definición lo que hace es dar lugar a otra descripción de los vectores tangentes, ¿sí? De los vectores que están aquí en T sub P de S. Entonces, bueno, eso es un teorema. Yo lo voy a enunciar nada más, no lo voy a demostrar. Pero quería que tuvieran esa descripción alternativa de los elementos de acá. Entonces, bueno, vamos a notar eso. Vamos a tomar una superficie paramétrica con parametrización regular. Vamos a tomar un punto P en esta superficie, ¿sí? Entonces, bueno, si es regular, yo puedo calcular el plano tangente de la superficie en P. Bien, entonces, vamos a tener que un vector B no nulo va a pertenecer al plano tangente si solo si es un vector tangente en el sentido de la definición anterior, ¿sí? Si es el vector de velocidad de cierta curva paramétrica, mejor dicho, de alguna curva paramétrica contenida en la superficie. Eso que está allí no lo voy a probar, ¿ok? Lo dejo la demostración en las notas, allí sí va a aparecer por si les interesa leerla. Pero bueno, allí lo que quiero hacer es cerrar la descripción, tener una descripción alternativa del conjunto plano tangente que involucre el uso de la teoría de curvas paramétricas regulares, ¿ok? La demostración tampoco es difícil, pero quiero que el resto de la clase lo dediquemos a estudiar el concepto de área. ¿Sí? Entonces, bueno. Con esto cierro la parte de plano tangente. Y vamos ahora a ver cómo podemos calcular el área de una superficie paramétrica. El concepto de área básicamente va a ser, en la teoría de superficies paramétricas, el análogo al concepto de longitud de arco. Bien. Entonces, bueno, yo voy a ir borrando acá a la derecha. Si tienen alguna consulta, avísenme. Yo tampoco sé si este resultado se estudia generalmente en este curso, no estoy seguro, ¿ok? Pero bueno.
Por si acaso les dejo el enunciado solamente. ¿Bien? Ok, vamos a estudiar ahora áreas. Bien, vamos a motivar un poquito esa nueva noción que está allí. ¿Okay? Bueno, todavía no está allí, ya la vamos a presentar, pero ¿se recuerdan cuando estudiamos curvas paramétricas? Y nos pedían, siempre y cuando la curva fuese regular, nos pedían calcular su longitud de arco, es decir, cuánto medía. Lo que hacíamos era calcular una integral, a saber, era la integral sobre el dominio, el intervalo dominio de la parametrización, y el integrando era la norma de la velocidad, es decir, la rapidez de la curva. ¿Bien? Y esa definición está motivada por el concepto de integral de Riemann, porque ¿qué hacía uno si quería medir el largo de una curva? Bueno, uno aproximaba la longitud por una suma de longitudes de cosas que uno sí sabe cómo medir, eh, sin usar cálculo diferencial, ¿sí? Uno aproximaba con segmentos rectos, que son cuestiones triviales para medir, y luego a medida que uno tomaba particiones del intervalo dominio de la parametrización con más puntos, esos segmentos rectos se hacían cada vez más chicos y se mejoraba la aproximación de la longitud de la curva, ¿sí? Entonces cuando tomaban el límite de la norma de la partición arbitraria tendiendo a cero, lo que obtenían era eh, el límite de una suma de Riemann y se podía argumentar que esa suma era convergente y el valor de convergencia era justamente la integral que les mencioné hace un ratito. Bien. Bueno, el concepto de área, de su construcción, funciona de una manera parecida. ¿Okay? Yo voy a definir directamente qué es el área de una superficie paramétrica y luego hago una explicación más o menos por encima de dónde viene. Si no voy a entrar en tanto detalle porque la idea es muy parecida a lo que hicimos con longitud de arco y no voy a repetir el cuento del integral de Riemann ni nada, porque acá en este caso sería integral de Riemann, pero para una función de dos variables. Sí, la construcción es muy parecida y ya la vieron en el curso anterior de cálculo, entonces no hace falta eh, enfatizar sobre eso. Entonces, bueno, ya permítame un segundo que esto le hace falta más tinta, ¿sí? Estoy en problemas, no hay tinta azul en el salón. Entonces vamos a tener que trabajar con tinta negra y roja el resto de la clase, pero ustedes me dicen que la roja no se ve bien, entonces veo un futuro muy oscuro para el resto de la clase, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a trabajar entonces con este modelador de definición. Parece una superficie paramétrica con parametrización regular X. Entonces, se define el área de S como de la siguiente manera. Va a ser un integral doble sobre U de la norma del producto vectorial X sub U por X sub U.
Bien. Ya está, esa es la definición. Se define como una integral doble. Así como la longitud de arco era una integral unidimensional, acá es una integral de dos variables. ¿Sí? Y en integrando, en lugar de ser alfa prima, la velocidad va a ser la velocidad que justamente era la dirección de la recta tangente. Acá en integrando va a ser la dirección normal del plano tangente a la superficie. ¿Sí? Entonces fíjense la analogía que hay entre esos dos conceptos. Que, recuerden cuando yo les hablé de rotor y divergencia, que podían usar una tabla en donde comparar las propiedades de cada concepto, que había propiedades que eran muy parecidas para ellos dos. Acá pueden hacer lo mismo, como que para curvas tengo estas propiedades y para superficies tengo estas otras propiedades que son análogas a estas propiedades para curvas. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, de esa manera pueden tener un resumen bien concentradito de las cosas que hemos estado estudiando. Ok, ahora, vamos a explicar un poco de dónde viene eso. ¿Sí? Déjame borrar. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos una superficie y queremos medir cuánta área tiene. ¿Sí? Bueno, la idea de medir el área de la superficie es, nuevamente, tomando particiones. Porque, ¿qué pasa si uno toma una partición del dominio? Una partición del dominio, como es un dominio U dentro de R2, la partición luce como una especie de región cuadriculada, ¿sí? Con cuadraditos muy chiquitos. Esa partición genera una partición sobre la superficie, ¿sí? Formamos un conjunto de líneas como una especie de meridianos. Y entonces la idea es cada una de esas regiones que parecen unos cuadraditos sobre la superficie, aproximarla, ¿sí? Saben que localmente, mientras más cerca yo esté de cierto punto en una superficie, en ese entorno la superficie luce como un plano, ¿sí? Entonces, es normal pensar que las regiones cuadriculadas yo las puedo aproximar como cierta área plana, ¿sí? Lo que está acá, si lo aproximamos, podemos hacer el siguiente cálculo, ¿sí? Acá, si escogemos una esquina de ese cuadradito, nosotros podemos tomar una aproximación de esta longitud que está acá y esta longitud. ¿Sí? Y además, si yo esta partición me puedo pensar como cada uno de esos meridianos como U curvas y B curvas. Entonces acá puedo considerar un vector X sub U y acá X sub B. ¿Sí? Entonces, esa área que está allí pintada en rojo se aproxima al área del paralelogramo determinado por estos vectores X sub U y X sub B. Y Galuno, les pregunto, ¿cómo se calcula el área de un paralelogramo sabiendo los vectores que lo generan? ¿Alguien se acuerda? A ver, repito, en GAL1 tenían este problema que ustedes le dan dos vectores cualesquiera y
dibujaban el paralelogramo formado por ellos dos, ¿sí? Que fue lo que hice allí. Había una manera de calcular esa área, ¿sí? Perfecto, por acá José dio la respuesta. Bueno, hay que hacer ciertas precisiones, José. No es el producto vectorial. Hay que tomar la norma, ¿sí? La norma de ese producto vectorial. Y por aquí Juanma mencionó un determinante. Bueno, y es que esto, ese producto vectorial se calcula como cierto determinante, ¿sí? Entonces, bueno, allí, por ahí van las ideas. Entonces, bueno, esto de acá, como dijeron, el área C es la norma de los vectores que generan ese paralelogramo. Bien. Entonces, esto que está acá aproxima las áreas de esas regiones en la superficie que se parecen a unos cuadraditos muy pequeños, ¿sí? No son exactamente unos cuadrados porque hay un tema de curvatura allí, pero mientras más puntos tenga la partición de U, esas regiones que se forman allí sobre la superficie van a ser cada vez más pequeñas y cada vez más parecidas a cuadrados. Entonces, bueno, paralelogramos, mejor dicho. Entonces, las áreas de esas regiones pequeñitas yo las puedo aproximar mediante esto que está aquí. Entonces, luego que hago, luego sumo todas esas áreas pequeñas, ¿sí? Y como es una suma infinitesimal, lo que puedo formar allí con esa suma es una suma de Riemann, luego tengo un límite sobre esa suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero, y esa suma converge a una integral que en este caso, como estamos trabajando con dos variables, es justamente esta integral doble que está acá. ¿Ok? Entonces, bueno, de allí es donde viene la definición. Perdonen que no haga tantos detalles, pero la idea es muy parecida a la que hay detrás del concepto de longitud de arco, por eso no quiero escribir tanto. Bien, entonces, ¿se entiende por qué el área la podemos definir así? ¿Me siguen? ¿O se dice que sí, los demás? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, en principio, uno podría pensar que esta integral, a ver, esa área para empezar la estamos calculando usando una parametrización X. Pero ustedes saben que una superficie puede tener más de una parametrización. ¿Bien? Entonces es natural pensar que ese integral que está allí podría cambiar si cambiamos la parametrización. Pero bueno, la cosa es que eso no pasa. Así como la longitud de arco era invariante bajo reparametrizaciones, el área tampoco va a depender de la parametrización que yo considere la superficie. ¿Sí? Esa propiedad se puede mostrar, pero no lo vamos a hacer ahora. Vamos a esperar a que veamos integrales de superficies para campos escalares. Allí se va a probar que esa integral no depende de la parametrización que uno tome, y eso en particular va a implicar que esa integral que está allí tampoco depende de la parametrización que uno escoge, ¿okay? Porque el área, lo vamos a ver más adelante, va a ser un caso particular de integral de superficie. Bien, pero bueno, de momento confórmense con saber de que eso que está allí no depende de la parametrización que yo escojo. Sí, no importa que X considere. Si alguien considera una parametrización X y otra persona considera una parametrización Y, hacen el cálculo del área y les va a dar lo mismo. ¿Sí? La idea, por ejemplo, si toman la superficie del Uruguay y algún cartógrafo hace un mapa de todo el país y otro cartógrafo hace otro mapa y calculan el área del país utilizando ambos mapas, tendría que dar lo mismo, ¿sí? Bueno, la idea es parecida. Recuerden que las parametrizaciones se pueden pensar como un mapa con sus coordenadas, donde las coordenadas vendrían a ser los parámetros. Entonces, bueno, intuitivamente la razón es esa, ¿sí? Matemáticamente hay que esperar un poco. Bien. Ahora, no solo ese concepto
es independiente de la parametrización. También el concepto de plano tangente, que olvidé mencionarlo, ¿ok? Entonces, voy a anotarlo como una observación. ¿Okay? Bien, entonces, ni el plano tangente, ni el cálculo del plano tangente, ni el cálculo del área, repito, dependen de la parametrización que uno escoja para trabajar. Sí, ustedes pueden tomar parametrización con la que se sientan más cómodos y hacer el cálculo con eso. Bien, otra observación es que acá, en esa integral, podemos permitirnos dominios que no necesariamente son abiertos. ¿Okay? Entonces, voy a poner eso como observación también. Ahora, si tomamos, por ejemplo, U cerrado o cualquier otro conjunto que no sea abierto, como dominio de la parametrización, ya sabemos que en la frontera no necesariamente vamos a pedir regularidad, pero en esos casos sí tenemos que pedir que al menos X sea regular en el interior de U. ¿Ok? Y otra cosa que se puede permitir también es que la parametrización sea regular a trozos. So, vamos a ponerlo acá al lado. Sí, son observaciones que me permiten tener un concepto un poquito más general de área de una superficie. Ahora, ¿qué quiere decir que una parametrización sea regular a trozos? Bueno, lo voy a colocar. Sí, una parametrización a trozos es como una curva a trozos. Sí, el dominio U se puede representar como la unión de partes, de subdominios, de U sub I, donde para cada U sub I vamos a tener una parametrización que va a ser regular en el interior. ¿Ok? Que por cierto, acá en esta unión, los U sub I solamente
se puede intersectar en sus bordes, ¿ok? Y eso se especifica así, diciendo que si yo tomo el interior de su intersecto con sus bordes, vamos a poner así, ¿ok? Les comento eso por si acaso se llegan a topar con algún ejemplo donde tengan que calcular el área de una superficie que esté expresada con una parametrización a trozos. ¿Sí? Que, por ejemplo, en una parte del dominio la superficie sea un plano y en otra parte sea otra cosa, un pedazo de una esfera, por ejemplo. ¿Sí? A ver, voy a hacer un dibujito rápido. Por ejemplo, si consideran una superficie dada por el hemisferio norte de la esfera, y luego consideran acá un anillo sobre el plano, ¿sí? Entonces la superficie allí globalmente se parece a un sombrero, ¿sí? Es como si tomaran un sombrero de ala, donde la copa del sombrero es el hemisferio de una esfera, ¿sí? Y el ala es plana, entonces les piden calcular el área de eso. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ustedes consideran una parametrización de la parte esférica, una parametrización para el ala, y eso les da una parametrización a trozos para toda la figura. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes lo que hacen es calcular el área de cada trozo por separado y al final suman. Y eso tiene que ver también con la aditividad del integral sobre dominios a trozos. ¿Okay? De eso vamos a profundizar un poquito más cuando veamos integrales de superficie, ¿okay? Pero se los voy adelantando. Bien. Vamos a hacer ahora sí un ejemplo explícito de cálculo de área de una superficie, ¿ok? Que por cierto, con superficies ya yo les he hablado de esferas, de conos, de paraboloides, de los planos también. Entonces, bueno, vamos a dar otra superficie diferente a todas las que hemos visto para hacer un cálculo de área, ¿sí? Esta superficie vendría a ser el análogo de las hélices en la teoría de curvas, ¿sí? Es una superficie que se llama helicoide. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se calcula el área de un helicoide y bueno, tendríamos que dar primero una parametrización del helicoide y todo ese cuento. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a trabajar con eso. Bien. Entonces, bueno, un helicoide es un tipo de superficie. Yo no sé si ustedes han entrado a estos estacionamientos grandes de los shoppings. Hay algunos que tienen unas subidas para los autos que son como una especie de rampa, pero esa rampa va haciendo como una especie de movimiento en espiral para ir ascendiendo a los diferentes pisos que forman el estacionamiento. Bueno, esa rampa por donde suben los autos es justamente un helicoide. Bien, bueno, un ejemplo de helicoide. Entonces, bueno, como superficie paramétrica, el helicoide se expresa de la siguiente forma. Vamos a denotarlo como H, ¿sí? Eso va a tener una parametrización que va del producto del intervalo 0,1 por el intervalo 0,2pi, meta 3, ¿sí? Y la fórmula
de la parametrización es R, coseno de tita, R seno de tita, ¿sí? Entonces, bueno, en el lenguaje de superficies paramétricas son helicoides, esa superficie que está allí, con esa parametrización. ¿Qué tiene que ver esa fórmula con la figura que yo les escribí? Bueno, vamos a jugar un poquito con los parámetros a ver qué obtenemos, ¿sí? Vamos a poner acá en el espacio. Entonces, a ver, R es el parámetro que corresponde, o que mide, mejor dicho, el intervalo 0,1, y tita es el parámetro que corresponde al intervalo 0,2. Entonces, bueno, podemos pensar en R como una especie de radio y tita como una especie de ángulo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tita es igual a 0? Nos queda R, 0, 0, ¿sí? Con R entre 0 y 1. Entonces, cuando tita vale 0, los puntos del helicoide en la coordenada X se mueven entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces, nos queda algo así. Nos queda todo este segmento. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, cuando tita vale pi medios? O sea, no pi medios de 0, esta coordenada se anula. Acá me queda R y acá me queda pi medios. Entonces los puntos están a la altura pi medios, en X valen 0 y en Y valen R. ¿Sí? Entonces me queda un segmento acá sobre el eje Y que se mueve entre 0 y 1. Pero ese segmento va a tener una altura pi medios ahora, ya no va a estar en el plano de sí. Entonces va a quedar por acá. Y bueno, pueden ir probando con más ángulos, ¿sí? Si tita vale pi, les queda los puntos de la forma menos R, 0 pi, y esos son los que corresponden a la otra parte del eje Y, al eje Y negativo. Perdón, al eje X negativo. ¿Sí? Queda algo a la altura pi. Esto corresponde a pi igual a pi. Y bueno, luego cuando dan la vuelta y llegan a 2pi, les queda otra vez R, 0, 2pi. Queda este mismo segmento de acá, pero con altura 2pi. Entonces el helicoide lo pueden ver como una especie de escalera, donde cada peldaño corresponde a un valor de tita, ¿sí? Aquí tengo el peldaño para el igual 0, luego me muevo, subo un poco, siguiente peldaño, y medios, luego pi, y la escalera es una especie de escalera de caracol, seguramente la han visto en alguna oportunidad, ¿ok? Claro, pero ahí tomé solamente 4 elecciones de tita, pero son infinitas, entonces para formar el dibujo del helicoide lo que hacen es tomar todos esos segmentos de recta, esas especies de palitos, y si se fijan, pueden empezar en la superficie como la estela que queda, que deja el movimiento de este segmento. ¿Sí? Yo parto acá, luego lo voy girando, según tita, pero a medida que lo voy girando, lo subo también. Donde este punto que está acá va a ser un punto fijo. Entonces lo vamos subiendo a lo largo de Z y lo vamos girando también. Entonces, ese movimiento es lo que genera esa especie de escalera de caracol.
¿sí? Solo que no va a ser discreta, no va a tener un número finito de peldaños, sino que va a ser continua. Y va a ser una superficie lisa, ¿ok? Yo no soy muy buen dibujante, no sé si se entendió la idea, pero bueno, acá en las notas les muestro el dibujo. Es algo que luce de esta manera, ¿ok? ¿Se entendió eso? Bueno, vamos a calcular el área. Bien. Ya tenemos una parametrización. Se las di directamente porque era una superficie que no habíamos presentado todavía. Entonces, bueno, ahí ya tienen la fórmula. Entonces, bueno, necesitamos calcular la expresión genérica para la norma de este producto cruz e integrar. Bien. Entonces, en este caso, bueno, tenemos que calcular X sub R, derivamos la parametrización respecto a R, coseno de θ, 0. Y el X sub θ va a ser menos R, seno de θ, R, coseno de θ, punto. ¿Sí? Luego, bueno, tomar el producto vectorial de esos dos señores, la cuenta la saben hacer, voy a poner directamente el resultado. ¿Bien? Esto sí lo hace, es dar seno de θ menos coseno de θ, R. Si calculan la nota, toman la raíz de la suma de los cuadrados de estos tres componentes y eso les va a dar, pues, la raíz de seno cuadrado más coseno cuadrado más r cuadrado, seno cuadrado de 1, me queda la raíz de 1 más r al cuadrado. Bien. Entonces, fíjense, una cosa curiosa. Para cualquier r, esto siempre es estrictamente mayor que 0. Lo que quiere decir que esta norma nunca es 0 y, por ende, la superficie es regular dentro del interior de la redundancia del dominio de X. ¿Sí? La regularidad la pensamos para parametrizaciones con dominios abiertos y si no son abiertos, como en este caso, bueno, hablamos de puntos regulares en el interior del dominio. ¿Okay? ¿Qué pasa con los puntos correspondientes a los extremos del intervalo? Bueno, por ejemplo, cuando R es igual a 1, allí lo que obtenemos es este borde del icono. ¿Sí? Y en los bordes, ¿qué pasa geométricamente? Podemos definir infinitos o ningún plano tangente. Sí, es por eso que uno excluye los bordes cuando habla de regularidad. Bien. Entonces, bueno. Bueno, pero vamos a terminar de calcular el área, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser finalmente el área del helicoide? Eso va a ser la integral de
0 a 1 de la integral de 0 a 2pi. ¿Sí? En ese caso me queda así porque U es un rectángulo. Entonces la integral doble se convierte en eso. En una integral iterada. ¿Bien? Entonces, bueno, acá va la norma de este producto vectorial que me quedó la raíz de 1 más el cuadrado, diferencial de θ, diferencial de r. Ojo con el orden de los diferenciales. ¿Sí? Si yo pongo acá, como la integral interna 0 a pi, el diferencial interno va a ser θ. Y luego el diferencial externo va a ser de r. Bien. Entonces, bueno, el integrando no depende de θ, entonces me va a quedar 2pi, 0 a 1, y bueno, ese integrando hay que, para sacar la primitiva hay que hacer cálculo trigonométrico, ¿sí? Yo voy a poner directamente cuánto da la primitiva. Entonces, repito, con un cambio de variables trigonométricos, ¿sí? Bien, entonces acá, en este caso la primitiva es un poquito complicada, es r menos por la raíz de 1 más r cuadrado más el logaritmo, r más esa raíz sobre 2, todo eso evaluado 0 y 1 por la regla de Barrow, y al final, si hacen el cálculo, eso les da pi por raíz de 2 más el logaritmo 1 más raíz de 2. Bien. Entonces, bueno. Entonces, el área del helicoide vale eso que está allí. Entonces, bueno, ¿qué es el área de una superficie paramétrica? Un integral doble común silvestre. Si saben hacer integrales dobles, entonces no van a tener problemas con esto. ¿Bien? Bueno. ¿Preguntas? Voy a ir borrando acá, ¿ok? Bueno, ya no queda mucho tiempo, entonces vamos a terminar dando un par de resultados que tienen que ver con el cálculo de áreas de cierto tipo de superficies, ¿sí? La primera es una fórmula para el área de la gráfica de una función escalar, y la segunda es el área de la superficie de una superficie de revolución. ¿Ok? A ver, por acá hay una pregunta. ¿Hay algún truco para encontrar la primitiva que no me di cuenta? Sí, para hallar la primitiva hay que usar cambio trigonométrico. ¿A qué se parece 1 más r cuadrado? Bueno, piensen por ejemplo en la identidad trigonométrica fundamental. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. Si ustedes dividen esa identidad por coseno cuadrado, por ejemplo, aunque podrían dividir por seno cuadrado también si quieren, pero si dividen por coseno cuadrado les va a quedar 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado. ¿Sí? Entonces la tangente cuadrado la piensan como r, hacen el cambio r igual a la tangente de θ, y con este cambio pueden convertir ese integral que está allí en un integral un poco más manejable. Bien. Si vieron ese tipo de cambios, es una sustitución, si la vieron en el primer curso de cálculo, ¿no?
No suele aparecer mucho, se le da más importancia a otro tipo de sustituciones, pero sí, sí la llegaron a ver y creo que habían algunos ejercicios en el práctico de curvas donde cuando calculaban la longitud de arco de ciertas curvas les aparecían unos integrales así medio fastidiosas, donde la dificultad del ejercicio no era el contenido del curso de cálculo vectorial propiamente dicho, sino cuestiones de integración de cursos anteriores. Bien. Bueno, vamos a cerrar con un par de resultados, explicamos en qué consisten y ya terminamos por hoy. La primera proposición. Vamos a tomar f. La función escalar de dos variables. Continua en U. Uno tomamos acotado y medible Jordan. Si no se acuerdan qué significa medible Jordan, no hay problema. ¿Okay? Básicamente un conjunto medible Jordan era el tipo de conjuntos sobre los cuales podíamos calcular integrales dobles. ¿Sí? Ya está. Por acá Jordan hace una sugerencia. Sí, Jordan, correcto. También se puede trabajar con funciones hiperbólicas. Eso que está allí. Sí, pueden hacer o cambio trigonométrico o cambio hiperbólico. Por cualquiera de las dos maneras sale. Entonces, bueno, vamos a la función continua y de clase C1 en el interior de U. Entonces, el área de la gráfica de F, sabemos que por una función escalar continua de clase C1, la gráfica es una superficie paramétrica con parametrización regular. Sí, eso ya lo estudiamos. Para este tipo de superficies, el área va a ser la integral doble sobre el dominio de la función de la raíz de la parcial de f respecto a u elevado al cuadrado más la parcial de f respecto a b elevado al cuadrado más 1. La prueba no la voy a hacer, la idea es muy sencilla, es simplemente recordar cómo era la parametrización de la gráfica de f, calcular xu, xb para esa parametrización, tomar el producto cruz, sacar la norma y ese cálculo les da justamente lo que aparece acá en el integral. ¿Ok? Entonces la prueba de eso es sumamente sencilla. Y ahora un ejemplo un poquito más interesante es un resultado que se conoce como el teorema de Pappus, que me dice cómo calcular el área de una superficie de revolución. A ver, les pregunto, ¿se acuerdan de superficies de revolución? ¿Lo llegaron a ver? ¿Hay gente que no lo vio? No hay problema. Es muy sencillo, lo recordamos acá. ¿Sí? O sea, no tiene que ver con superficies que les gusta rebelarse contra el sistema opresor. No es eso. Son superficies que, perdonen el mal chiste, son superficies que se generan. Si ustedes toman una curva, la rotan alrededor de algún eje coordenado y esa rotación de esa curva les da una superficie. Bien. Por ejemplo, si ustedes observan una de estas personas que entrenan saltando la cuerda, si ven la estela, la cuerda la pueden pensar,
cuando está en el aire, la pueden pensar como la gráfica de una función de una variable, y la estela, que es el movimiento de la cuerda, pueden verla como una superficie. ¿Okay? Bueno, eso sería un poco bajado a tierra, una superficie de revolución. Bien. Por ejemplo, toman la recta identidad y la rotan alrededor del eje Z, y eso les genera un cono, por ejemplo. Bien. Ok, entonces, bueno, de manera más general, la idea de superficie de revolución es la siguiente. Una función de una variable definida en el intervalo b, continua en el intervalo cerrado, segundo en el intervalo abierto. Vamos a suponer también que es positiva, que sea totalmente positiva en el dominio, aunque también se puede pensar el caso cuando es totalmente negativa, ¿ok? Pero vamos a tomar el caso positivo nada más. Y bueno, para simplificar un poco, vamos a tomar A mayor o igual a 0, es decir, el dominio me queda sobre el eje X positivo. Bien, entonces, bueno, gráficamente tenemos algo así. El eje X, el eje Y, por acá tenemos el intervalo AB. Y bueno, vamos a decir que la gráfica de la función f es esa curva que acabo de definir. Curva genérica, ¿sí? Puede tener cualquier forma siempre y cuando la curva sea suave. Suave porque estamos suponiendo que la función es de clase segunda. Es decir, no vamos a dibujar una curva con picos, ni roturas, ni cosas raras. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a tomar esa curva y la vamos a girar en torno al eje X. ¿Sí? Entonces, bueno, para pensar en la rotación de la curva, lo que tenemos que hacer es tomar cualquier punto de la curva y rotarlo. Entonces, por ejemplo, tomo un punto acá, lo roto, la rotación para el punto inicial de ese gráfico me genera una circunferencia. ¿Sí? Lo mismo, si tomo cualquier punto acá, lo rotamos, pero la circunferencia, y lo mismo para cualquier otro punto que toque, y para el punto final de la gráfica también, algo similar. ¿Sí? Entonces, cada punto de la curva lo rotan y dan una vuelta alrededor del eje X positivo, ¿sí? O toman la curva completa, la rotan sin doblarla, sin romperla ni nada, la dejan rígida, la rotan. Cuando ya van en ángulo pi, la curva cae por acá abajo y luego siguen completando la vuelta hasta llegar nuevamente a la posición inicial con ángulo 2pi. ¿Se entiende la idea? Queda como una especie de vasija. Digo, para explicar un poco el dibujo. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, esa superficie que queda de la rotación de F es lo que se conoce como superficie de revolución. Vamos a denotarla como R sub F. Ahora, ¿cómo la parametrizamos? Esa es la gran pregunta. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar cualquier rebanada, cualquier fetita de la parametrización. ¿Sí? Es decir, cualquier corte longitudinal y ese corte me da una circunferencia. Vamos a tomar esta, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a dibujarla acá abajo. Ese es un corte que corresponde a
cualquier punto X comprendido entre A y B. Entonces acá tenemos este. Y si publicamos cualquier punto sobre esa circunferencia, eso sería un punto genérico de dicha superficie. ¿Sí? Ese punto que marcamos allí en negro. Entonces lo que queremos hacer es encontrar expresiones para las componentes X y Z de dicho punto. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? A ver. Queremos hallar una parametrización, ¿sí? De componentes X y Z. Yo quiero ver cuánto valen X y Z en función de dos parámetros, ¿sí? Quiero armar una parametrización. Bueno. Hay una coordenada que ya la tengo, que es X. ¿Por qué? Porque estamos tomando un corte para el valor X comprendido entre A y B. Entonces, acá, X y Z, X la dejo igual, X vale X, ¿sí? Ahora yo quiero ver cuánto vale Y y Z en función de la rotación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a considerar el radio de esa circunferencia. Vamos a llamarlo N por el momento. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuánto vale X y Z. Perdón, Y y Z en función ¿sí? Entonces, si ustedes toman esa circunferencia y la ven de frente, voy a buscarla por acá. Acá deberían estar las coordenadas Y y Z. Y en X tenemos el centro. Entonces, el valor de Y lo calculamos proyectando este segmento, este radio sobre el eje Y. Pero para eso necesitamos un ángulo, el ángulo de rotación Y. Y para la componente Z, para calcular cuánto mide, necesitamos la longitud de ese radio y el ángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que Y va a ser R por seno de θ y Z va a ser R por seno de θ. Ahora, ¿cuánto vale R? Les pregunto. El R está acá. Y el R es el radio de toda esta circunferencia. ¿Sí? En particular, vamos a tener el valor de R aquí. ¿Cuánto vale esa longitud? ¿Alguien se da cuenta? Bueno, lo voy a decir porque ya nos pasamos bastante tiempo. Esto es justamente f de x. Bien. Entonces la parametrización, función de r y θ, da r coseno, perdón, f de x se maneja. Depende de x y f, ¿sí? Entonces, f de x, coseno de θ, f de x, seno de θ.
¿Sí? La primera componente de la X, la segunda f de X coseno de θ, la tercera f de X seno de θ. Bien, esa es una parametrización para la superficie de revolución donde X pertenece a B y el ángulo, naturalmente, de 0 a 2. Entonces, bueno, hay un teorema, que es el teorema de pasos, que calcula el área de la superficie de revolución. Eso va a ser la integral de A a B de la integral de 0 a 2pi. De esa parametrización. Uno con esto calcula los vectores XU y XB y luego la norma, y eso está f de x por la raíz de 1 más f' de x cuadrado diferencial de θ diferencial de x. Y de esa forma tienen el área de la superficie de revolución. ¿Okay? Bien. Voy a cerrar con eso. La prueba tampoco es complicada, simplemente trabajar con esta parametrización y aplicar la definición de área. ¿Bien? Y bueno, jóvenes, yo voy a cerrar por hoy. Se está acabando la batería, ¿sí? Entonces, bueno. Si tienen preguntas sobre esto, las contestamos en la clase que viene. Y continuamos con algo que se llama orientación de superficies. Bien. Entonces, bueno, feliz fin de semana, cuídense mucho y nos vemos.